Volvemos a vernos una vez más para aprender a tejer un nuevo punto calado. Mirad, se trata de este que os enseño aquí. Lo estoy utilizando en mi último trabajo. Antes de comenzar con él, vamos a recordar dos conceptos importantes que nos van a ayudar a entender mejor las instrucciones. El primero consiste en comprender la diferencia entre pasada y vuelta. Llamo pasada a cada cambio de aguja y vuelta son para mí dos pasadas, por tanto, dos cambios de aguja. En algunos lugares a la pasada le llaman hilera. El segundo es echar el hilo. Consiste en colocar la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja. Cada dibujo va a constar de 12 pasadas, por tanto, de 6 vueltas. En alguna de ellas tejeremos bodoques. Son esta especie de garbanzos, estos bultitos. Mirad, este. En esta muestra he tejido 2 dibujos. Para tejer la muestra voy a emplear este resto de una lana de bebé y estas agujas del 2,5. Para hacerlo necesito 21 puntos. En la muestra que voy a hacer ahora, el primer y último punto van a ser los de borde, pero cuando el punto calado lo tejamos en la parte central del tejido, dejarán de ser de borde y los haremos al derecho. Primera pasada, punto de borde y revés. $17 derechos. $16 y $17. Revés y el punto de borde. Segunda pasada, punto de borde y derecho. 5 puntos revés. Y 5. Menguado simple, revés. Pasamos el primer punto de la aguja izquierda sin tejer a la aguja derecha. Tejemos el punto que tenemos en la aguja izquierda al revés. Y ahora el punto que hemos pasado sin hacer lo montamos por encima del que acabamos de tejer. Hilo y revés. Como el siguiente punto hay que tejerlo al revés, bajamos la hebra por la parte derecha de la aguja, la subimos y tejemos el siguiente punto al revés. De nuevo, hilo y revés. Ya tenemos la hebra colocada delante de la aguja, pero como el siguiente punto lo vamos a tejer al revés, bajamos la hebra por la parte derecha de la aguja, la subimos y tejemos el siguiente punto al revés. Hilo y de nuevo revés, por tanto la hebra colocada delante de la aguja. Para tejer el siguiente punto al revés
La hebra la bajamos por la parte derecha de la aguja y la volvemos a subir. Y ahora ya tejemos el punto al revés. Hilo y 2 puntos derecho. La hebra por delante de la aguja. Pero como ahora vamos a hacer 2 puntos juntos al derecho, ya no tenemos que bajar la hebra por la parte derecha de la aguja, sino que los 2 puntos siguientes los hacemos juntos al derecho. 5 revés. 2, 3, 4 y 5, derecho y el punto de borde. Tenemos 23 puntos en la aguja y con ellos vamos a tejer la tercera pasada, de la misma manera que hemos hecho la primera, solo que en la parte central, donde tejemos los puntos al derecho, en lugar de hacer 17 como hicimos en la primera pasada, ahora haremos 19. Tercera pasada, punto de borde y revés. Tejemos ahora 19 puntos al derecho. Y 19 revés y el punto de borde. Cuarta pasada, punto de borde derecho. 4 revés. 3 y 4. Menguado simple, revés. Primer punto de la aguja izquierda lo pasamos sin tejer a la aguja derecha, tejemos el siguiente punto al revés y ahora montamos el punto no tejido por encima del que acabamos de hacer. 7 revés. Y 7. 2 juntos derecho. 4 revés. Derecho y el punto de borde. Volvemos a tener 21 puntos en la aguja y con ellos vamos a hacer la quinta pasada exactamente igual que hicimos la primera, es decir, punto de borde, revés, 17 derechos, revés y el punto de borde. Sexta pasada, punto de borde y derecho. 3 revés. 1, 2
y 3. Menguado simple, revés. Revés. Hilo y revés. Hilo y 3 revés. 1, 2 y 3. Hilo, revés. De nuevo, hilo, revés. 2 juntos, derecho. Tres, revés. Derecho y el punto de borde. Tenemos en este momento 23 puntos, los mismos que teníamos para hacer la tercera pasada, y en esta vamos a tejer nuestro bodoque, el primero de ellos, este de aquí. Séptima pasada, punto de borde, revés. 9 derechos. Ocho y 9. En este punto es donde vamos a hacer ahora el bodoque. Para ello lo tejemos al derecho, de nuevo lo tejemos, pero ahora al revés, lo volvemos a tejer al derecho y una vez más lo hacemos al revés. Ahora ya lo sacamos de la aguja izquierda y giramos nuestra labor. Estos 4 puntos los hacemos al derecho. Volvemos de nuevo a girar la labor y tejemos los 4 puntos al revés. Y 4. Giramos de nuevo la labor y los tejemos al derecho. Giramos de nuevo la labor y los 4 puntos
los hacemos juntos al derecho. Primero los aflojo un poco y ahora los tejo juntos al derecho. Listo, ya tengo el bodoque hecho. Continuamos ahora con la pasada, haciendo 9 puntos derechos. Ocho y 9. Revés y el punto de borde. Octava pasada, punto de borde y derecho. 2 revés. Menguado simple, revés. Revés. Y ahora 9 al revés. Y 9. El siguiente también al revés. Los dos siguientes los hacemos juntos al derecho. 2 revés. Derecho y el punto de borde. Mirad, el bodoque se ha pasado para la parte del revés de la labor, no pasa nada. Lo enviamos ahora para el derecho, así. Y le damos forma con los dedos. Volvemos a tener 21 puntos en la aguja y con ellos tejemos la novena pasada, igual que hemos hecho la primera y la quinta. Décima pasada, punto de borde derecho y revés. Menguado simple, revés. Dos revés. Hilo y revés. Hilo y 5 revés. Hilo, revés.
hilo, 2, revés. Dos juntos, derecho. Revés. Derecho. Y el punto de borde. Vuelvo a tener 23 puntos en la aguja y con ellos vamos a hacer la pasada número 11 y en ella vamos a tejer 2 bodoques. Mirad, en el dibujo anterior eran este y este que os enseño aquí. Pasada número 11, punto de borde y revés. 8 puntos, derecho. Siete y 8. En este punto vamos a tejer el bodoque. Recordad, lo tejemos 4 veces sin sacarlo de la aguja. Derecho, revés, derecho y revés. Ahora ya lo sacamos de la aguja izquierda. Giramos la labor. Y tejemos los 4 puntos al derecho. Tres y 4. Giramos de nuevo la labor y los 4 puntos los hacemos al revés. Giramos una vez más la aguja y tejemos los 4 puntos al derecho. Este primer punto lo podemos tejer o pasarlo sin hacer. El resultado es el mismo. Creo que en el bodoque anterior ese punto lo he dejado sin hacer. Ahora giramos de nuevo la labor y los 4 puntos los vamos a hacer juntos al derecho. Lo primero los aflojamos un poco y ahora ya los tejemos juntos al derecho. Siguiente punto, derecho. Y en el siguiente punto volvemos a hacer de nuevo otro bodoque. Derecho, revés, derecho y revés. Y ahora ya sacamos el punto de la aguja izquierda. Giramos la labor y tejemos los 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4. Giramos la labor y los tejemos ahora al revés.
1, 2, 3 y 4. De nuevo, giramos la labor y los hacemos al derecho. Giramos una vez más la labor y ahora los 4 puntos los hacemos juntos al derecho. Finalizamos la pasada haciendo 8 puntos derecho, 7, 8, revés y el punto de borde. Mirad, al tejer los bodoques me han quedado por la parte del revés de la labor y ahora con los dedos los pasamos hacia el derecho. 1 y 2. Ya está. Y ahora les damos la forma. Terminamos el dibujo tejiendo la pasada número 12, punto de borde y derecho. A continuación hacemos el menguado simple revés. Revés. Y 15. 2 juntos, derecho. Derecho y el punto de borde. De nuevo pasamos ahora los bodoques hacia el derecho de la labor. Mirad el resultado final. Una vez terminado el dibujo, volvemos a tener los 21 puntos del principio. Repetimos estas 12 pasadas el número de veces que queramos o necesitemos. Como habéis visto, aunque parezca complicado a simple vista, no tiene ninguna dificultad y resulta un dibujo bonito. Espero que os sirva para futuros proyectos. Un abrazo y hasta pronto.